Empezaremos el video con una afirmación. En el budismo no existe el concepto de un destino o una fuerza externa que elija por ti, ni una garantía que el universo te llevará mágicamente al camino correcto si tomas una mala decisión. Sin embargo, hay un concepto que explica esto. El karma no es destino, es dirección. Tanto en el budismo como en el nuevo mundo de One Piece, el karma significa literalmente acción. No es una lista de cosas que tienen que pasar, sino una ley de causa y efecto. No es creer en un destino que elija por ti, sino en tu propia capacidad para hacer que cualquier camino sea el correcto. A través de tus intenciones y tus acciones conscientes, tú eres el arquitecto, no el pasajero. Para el caso del Eternal Log Post de 3 agujas, el que usan en el nuevo mundo, el concepto budista que encaja perfectamente es el karma como acción y dirección. Si se analiza con lógica de la serie, la brújula no te impone una ruta fija, sino que reacciona a las decisiones de personajes. Por eso el karma lo define mejor. El log post de 3 agujas funciona registrando las ondas magnéticas de las islas, pero la regla de oro en el nuevo mundo es que la aguja que más se mueve o tiembla es la que apunta a la isla más peligrosa. La brújula te da 3 opciones claras al mismo tiempo, no te obliga a ir a ninguna. Para un navegante normal y precavido, el camino correcto sería la aguja más estable, la menos peligrosa, pero para Luffy, el camino correcto casi siempre es el de la aguja que tiembla salvajemente porque busca aventura, desafío y libertad. Al igual que en el karma, el camino no es correcto por diseño cósmico, sino porque se alinea con la intención y la naturaleza del que decide. Luffy elige la aguja de la isla en peligro o en caos y al involucrarse termina liberando ese lugar, convierte esa ruta en el camino necesario para acercarse al One Piece. La brújula es la representación física de una encrucijada budista. El universo te pone 3 destinos magnéticos frente a ti, pero depende enteramente de tu voluntad decidir cuál de ellos se convertirá en tu verdadero camino. El concepto estructural y visual en el budismo que funciona exactamente como la brújula de 3 agujas es los 3 vehículos, o sea, los 3 yanas de la enseñanza budista. Cuando el budismo se expandió, no se quedó como un solo camino rígido, sino que se dividió en 3 grandes rutas para que cada persona eligiera según su propia naturaleza espiritual y el nivel de peligro o sacrificio que estuviera dispuesta a asumir. Si pusieras los 3 grandes caminos del budismo en 3 agujas de la brújula, se verían así: la aguja estable y segura, el vehículo menor, es el camino clásico y seguro, se enfoca en la liberación individual, siguiendo las reglas estrictas paso a paso, no busca salvar al mundo entero, busca salvarte tú del sufrimiento en el entorno controlado. La aguja intermedia, vehículo mayor, es un camino más amplio. El objetivo aquí no es solo salvarte tú, sino retrasar tu propia iluminación para ayudar a cruzar a todos los demás. Requiere navegar agujas más complejas porque te involucras directamente con el sufrimiento del mundo. La aguja que tiembla salvajemente o el vehículo del diamante, este es el camino estilo Luffy, es la ruta rápida, radical y sumamente peligrosa. Utiliza los deseos, la pasión y los peores venenos de la mente para transmutarlos en iluminación inmediata, que o sales disparado hacia arriba, la iluminación, o caes directo al fondo si cometes un error. Es el camino del caos absoluto que solo los más fuertes eligen. En el budismo, el mundo terrenal y el ciclo de reencarnaciones se describe literalmente como el samsara, un océano turbulento y peligroso que los seres vivos deben cruzar para llegar a la otra orilla, la iluminación o el nirvana. Igual que en One Piece, donde el nuevo mundo es un mar caótico que requiere una brújula especial para no perderse, en el budismo el Dharma actúa como esa brújula de 3 opciones. El vehículo que te dice cuál aguja elegir te pone los 3 vehículos al frente y te dice: ahí están las 3 rutas para cruzar el océano, una es lenta y segura, la otra es colectiva, la última es destructiva pero inmediata, elige la que dicte tu karma. Luffy, por pura intuición, siempre calibra su viaje en la frecuencia del camino donde el peligro extremo es la única forma de alcanzar la verdadera libertad. Esto implica que el mar en el nuevo mundo tiene comparación con el samsara. En el budismo conceptual, no, el samsara se define precisamente por el movimiento perpetuo, la inestabilidad y el cambio constante. Es un mar donde, por definición, el agua nunca se queda quieta porque está impulsada por las olas del deseo, el apego y la ignorancia. La idea clara del samsara es un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. Sin embargo, hay una excepción teórica y visual que rompe esta regla, y el paralelismo con One Piece es el siguiente.
En las alegorías budistas, el único punto donde el agua deja de moverse y el oleaje del samsara se extingue por completo es el nirvana. El nirvana no es un lugar físico en el mapa del samsara, es el estado mental en el que logra salir del mar. Se le describe como la otra orilla, un lugar de calma absoluta, imperpetua y más allá del espacio y el tiempo. Si el nuevo mundo es el samsara, con mares caóticos, climas cambiantes, corrientes monstruosas y magnetismo loco, One Piece tiene sus propias zonas de agua que no se mueven. El cinturón de quietud es literalmente un mar donde las agujas jamás se mueven, no hay corrientes ni viento. Curiosamente, en el budismo, estancarse en la comodidad o en un estado de indiferencia, o sea, un falso nirvana, ya que te quedas atrapado sin avanzar. El cinturón de calma parece seguro porque no hay tormentas, pero está infestado de reyes marinos. Es una trampa mortal que bloquea el camino. Laugh Tale, para alcanzar la otra orilla de la gran línea, necesitas los Poneglyphs. Laugh Tale es el equivalente perfecto al nirvana, una isla que no puede ser registrada por ningún log post, a la que solo se llega mediante la comprensión de la historia del mundo y donde, al llegar, la reacción del rey de los piratas fue simplemente reír, alcanzando la paz y la libertad absoluta frente al destino. Para resumir, en el mar del samsara el agua siempre se mueve, la única forma de encontrar la quietud absoluta es aprender a navegarlo por completo hasta llegar a la última orilla. Por eso en el budismo el camino importa más que la meta y la log post literalmente obliga a viajar. Por eso los piratas que en verdad buscan el One Piece no deben ir directo, saltarse el proceso o controlar el camino. Deben vivir cada isla, eso es extremadamente budista. Por eso en One Piece tenemos personajes que dejaron su camino a Laugh Tale para hacer otras cosas. Kaido cayó en el vacío y la desesperanza, ya no viajaba, ya no exploraba, solo esperaba la guerra final, solo bebía y solo intentaba morir, dejó de vivir el camino. Charlotte Lin se detuvo en su propio sueño, ella quería una gran familia donde todas las razas convivieran y terminó obsesionada con controlarlo todo, encerrada en sus islas y creando una falsa felicidad. Ya no buscaba el mar, construyó un mundo artificial. Crocodile abandonó el viaje por el control, en vez de seguir navegando quiso un arma antigua, quiso un reino fijo y quiso poder político, o sea, se ancló en Arabasta. Gecko Moria cayó en la apatía tras perder a su tripulación. Después del nuevo mundo dejó de creer en sí mismo, dejó de arriesgarse y empezó a depender de los zombies. Literalmente dejó de vivir. Don Quijote do Flamingo quedó atrapado en el odio, no buscaba libertad, buscaba destruir, buscaba manipular y buscaba controlar el mundo desde arriba. Nunca avanzó espiritualmente. Y lo más importante, Gold Roger sí siguió el camino hasta el final, por eso llegó a Laugh Tale, porque aceptó el viaje, aceptó el sufrimiento, aceptó el tiempo y aceptó ir a la aventura completa. Mientras tanto Luffy todavía sigue avanzando y eso es clave, porque Luffy nunca se queda quieto, nunca controla el camino, nunca pierde la curiosidad, incluso cuando derrota enemigos vuelve a zarpar. En otras palabras, la navegación en One Piece es espiritual antes que geográfica, pero tenemos casos curiosos como Shanks. Él estuvo extremadamente cerca del final, pero nunca lo vio realmente. Esto también explica por qué Roger luego habla con Shanks, Shanks termina llorando y su vida cambia después de esa conversación, como si heredara una voluntad, pero no la experiencia completa. Y bajo la lectura budista, eso encaja con no puedes saltarte el camino, porque Shanks conoció a Roger, navegó con él, heredó parte de su voluntad, pero no atravesó personalmente la otra orilla, o sea, Laugh Tale, así que su viaje quedó incompleto. Dentro de la interpretación budista de One Piece, tendría sentido ver a Shanks como algo parecido a un naga, no literalmente una serpiente, sino alguien que estuvo extremadamente cerca de la verdad, pero no cruzó completamente el umbral, y eso es importante, porque en muchas historias budistas, los naga guardan conocimiento, protegen tesoros, están cerca de la iluminación, pero siguen ligados al mundo, no son budas completos, están entre dos estados. Esto encaja con Shanks porque él conoce secretos, entiende más que casi todos, protege el equilibrio, evita guerras innecesarias, parece estar en el momento correcto, pero todavía sigue dentro del juego del mundo. Lo del alma vacía que a veces aparenta Shanks tendría una conexión interesante porque a veces se siente melancólico como alguien que perdió algo, heredó una voluntad incompleta o vive esperando que otro complete el ciclo. Por eso dentro de mi teoría, Shanks es el guardián del umbral, no un villano verdadero ni un aliado simple, sino la última prueba antes de Laugh Tale.
porque Shanks representa a alguien que llegó cerca de la iluminación, pero no pudo completarla. Entonces podría probar a Luffy, podría detenerlo temporalmente, podría medir su voluntad y podría asegurarse de que realmente esté listo. Esto encaja mucho con estructuras míticas orientales, y además Shanks no se siente movido por odio, ambición absoluta o dominación, y eso lo separaría mucho de un enemigo final. Si observamos a Shanks desde la perspectiva budista, su pérdida del brazo puede interpretarse como mucho más que una simple escena de acción. Podría representar uno de los conceptos más importantes de las tradiciones espirituales orientales, el sacrificio voluntario para permitir el despertar de otro. En los relatos Kataka del budismo existen historias donde futuras encarnaciones del Buda ofrecen partes de su propio cuerpo por compasión. El acto no es una derrota ni una muestra de debilidad, es una entrega consciente para permitir que algo más grande continúe. Esto conecta de manera sorprendente con las propias palabras de Shanks años después: aposté un brazo por la nueva era. Shanks no dice perdí el brazo, no dice que se lo arrancaron, dice que lo apostó, es decir, lo entregó voluntariamente como precio para que el viaje de Luffy pudiera comenzar. El brazo perdido de Shanks no fue una derrota, fue una ofrenda. En el capítulo 1, cuando Shanks salva a Luffy, el océano reclama un precio justo por transmitir la antorcha. Ese sacrificio marca tres cosas: el fin de la era de Roger, la transformación de Shanks en guardián y el nacimiento del nuevo Joy Boy. Roger fue antes de tiempo, Shanks se quedó en las puertas, pero Luffy es quien completará el viaje. Si la brújula es el camino espiritual del mundo, el brazo de Shanks fue el precio necesario para que el amanecer pudiera comenzar. La prueba de que el sacrificio funcionó: cuando Luffy derrota al Rey Marino al inicio de su viaje, la historia cierra un círculo. Años atrás, Luffy era un niño indefenso, Shanks tuvo que protegerlo, el brazo fue el precio. Ahora, Luffy ya no necesita protección, enfrenta la misma amenaza y la supera por sí mismo. El sacrificio de Shanks dio resultado, la nueva era ya está en marcha, y quizá por eso Shanks nunca llegó a Laugh-Tale, porque en las historias espirituales el mentor rara vez cruza la puerta final. Su función no es alcanzar la otra orilla, su función es guiar a alguien más hasta ella. Roger encontró el camino, Shanks protegió el camino y Luffy será quien lo recorra hasta el final. Si Laugh-Tale realmente representa la orilla del Samsara, entonces tendría sentido que la última prueba no fuera únicamente física. Las grandes tradiciones espirituales suelen colocar un guardián en la puerta final, no para impedir el paso, sino para comprobar que el viajero está listo. Y si existe una última prueba, quizá no sea un enemigo, quizás sea aquello a lo que Luffy más se aferra, el hombre que le enseñó a soñar. Y si ese día llega, quizás Shanks no esté intentando detenerlo, quizás solo está comprobando que ya no necesita seguirlo, porque el alumno no alcanza la iluminación imitando al maestro, la alcanza cuando es capaz de caminar por sí solo. Y aquí es cuando Luffy podría despertar otro color de iluminación, para ser más exacto el rojo, porque Luffy tiene que acabar con el afecto que tiene hacia Shanks. Si quieres ver cómo Luffy despertará otra forma del Gear 5, mira este otro video. O si quieres ver cómo se conecta el siglo vacío con Barba Negra, mira este otro video. Adiós.